Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que ha estado generando mucho revuelo y, francamente, ha capturado la atención de muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos gusta y que siempre nos trae historias apasionantes, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hoy, la pregunta del millón es, ¿por qué Hande Erçel no quiere a Kerem Bürsin? Y para arrojar luz sobre esta intrigante cuestión, tenemos una fuente muy especial que supuestamente lo revela todo, Afsanur Sancaktutan. Si han oído bien, vamos a desglosar los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás de esta supuesta tensión entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más, así que prepárense, pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si son nuevos por aquí y aman el contenido sobre celebridades, series turcas y los chismes más jugosos, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos al meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas por el público. Juntos protagonizaron Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y su química en pantalla se trasladó, para deleite de muchos, a la vida real. Fueron la pareja dorada de la televisión turca, apareciendo juntos en alfombras rojas, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, y en general, proyectando una imagen de felicidad y amor duradero. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, y cada foto, cada like, cada comentario era analizado al milímetro. Parecía que su historia de amor era sacada de un cuento de hadas, de esas que inspiran y hacen soñar. Sin embargo, como suele suceder en el a veces turbulento mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. Como recordarán, a finales de 2021 y principios de 2022, empezaron a circular rumores de una posible ruptura. Al principio, la mayoría de los fans se negaron a creerlo. Era difícil imaginar que una pareja tan unida y con una conexión tan fuerte en la pantalla y fuera de ella pudiera separarse. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, los viajes juntos se detuvieron, y sus apariciones públicas por separado aumentaron. Poco a poco la verdad se hizo innegable, Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia entristeció a muchísimos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos, quizás casados y formando una familia. Y es aquí donde entra la figura de Afsanur Sancaktutan, otra actriz joven y muy talentosa que ha ganado mucha popularidad en Turquía y que, según los rumores, podría tener información privilegiada sobre la ruptura de Hande y Kerem, o al menos sobre la supuesta animadversión de Hande hacia Kerem. Afsanur y Kerem se conocen porque trabajaron juntos en la serie Immortals. Es natural que los actores que trabajan juntos desarrollen amistades, e incluso, en algunos casos, relaciones más cercanas. La cuestión es si esta amistad ha podido influir en la percepción o el sentimiento de Hande hacia Kerem. Las especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales sugieren que Afsanur podría ser la razón por la que Hande Erçel ya no siente afecto por Kerem Bürsin, o incluso, que haya desarrollado cierto resentimiento hacia él. La teoría principal gira en torno a la supuesta cercanía entre Kerem y Afsanur durante las grabaciones de Immortals. Se dice que Kerem, a pesar de estar en una relación con Hande en ese momento, desarrolló una amistad muy estrecha con Afsanur, compartiendo tiempo juntos, saliendo en grupo con otros compañeros de reparto, pero también, según las fuentes, teniendo encuentros más personales. Algunos reportes de hecho insinuaron que Hande se sentía incómoda con la intensidad de esta amistad. Imaginen la situación desde su perspectiva, su novio, con quien comparte una relación pública y aparentemente sólida, pasa mucho tiempo con una colega de trabajo, y aunque no haya pruebas concretas de algo más, la cercanía puede generar inseguridades, especialmente cuando se está bajo el escrutinio constante de la prensa y los fanáticos. Es fácil que las pequeñas cosas se magnifiquen y se conviertan en un gran problema. Las fuentes, que suelen ser amigos cercanos o personalidades del círculo de la actuación anónimas, sugieren que Hande, siendo una persona que valora la exclusividad y la transparencia en sus relaciones, empezó a sentirse un poco desplazada o, peor aún, traicionada por la forma en que Kerem manejaba su amistad con Afsanur. Se habla de que Kerem, quizás ingenuamente o por considerarlo una simple amistad profesión, no se dio cuenta del impacto que esto tenía en Hande.
Y cuando una relación ya tiene grietas, incluso un pequeño temblor puede causar un gran derrumbe. El papel de Afsanur en esta historia es, por supuesto, especulativo. No hay declaraciones directas de ella, ni de Hande ni de Kerem, que confirmen o desmientan estas teorías. Lo que sí sabemos es que Afsanur es una joven que ha demostrado gran profesionalismo y talento. Es difícil juzgar si ella actuó de manera inapropiada o si simplemente estaba forjando una amistad con un compañero de trabajo. A menudo en el mundo del espectáculo, las líneas entre la amistad y algo más pueden ser difusas, y es fácil para el público y los medios interpretar las interacciones de maneras que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, los rumores persisten. Y la figura de Afsanur se ha convertido en un elemento clave en muchas de las narrativas que intentan explicar la ruptura de Hande y Kerem. Se especula que Afsanur, con su personalidad carismática y su cercanía a Kerem, podría haber incomodado a Hande, quien quizás es una persona más reservada o que simplemente no estaba cómoda con esa dinámica. Algunos incluso sugieren que Hande pudo haber sentido que Kerem le estaba dando una prioridad indebida a su amistad con Afsanur, en detrimento de su propia relación. Es importante recalcar que todo esto se basa en rumores, en fuentes anónimas, y en interpretaciones de lo que vemos en redes sociales o en la prensa. No tenemos la verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel, desde la ruptura, se ha enfocado mucho en su carrera profesional y en sus proyectos personales, y ha sido bastante discreta en cuanto a su vida amorosa. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha continuado con su carrera y si bien ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas, no ha habido confirmaciones oficiales. La conexión con Afsanur Sancaktutan surge porque, supuestamente, Hande habría empezado a sentir desconfianza o cierto resentimiento hacia Kerem debido a la cercanía que éste mantenía con Afsanur. Esto podría haber escalado hasta el punto de que Hande ya no quisiera tener nada que ver con Kerem, no solo a nivel sentimental, sino quizás incluso a nivel amistoso. Es una cuestión de orgullo herido, de sentirse pasada por alto, o de simplemente no querer lidiar con una situación que le causa malestar. Pensemos en las dinámicas de pareja. La confianza es fundamental. Si esa confianza se ve erosionada por las razones que sean, es muy difícil recuperarla. Y en el ojo público donde cada movimiento es analizado, la presión se multiplica. Puede ser que Hande, al ver la aparente complicidad entre Kerem y Afsanur, haya empezado a cuestionar la lealtad de Kerem o la seriedad de su relación. Y una vez que la semilla de la duda se planta, es muy difícil erradicarla. Además, no podemos olvidar que Hande Erçel es una figura pública muy observada. Su vida personal está constantemente bajo el microscopio. Cualquier movimiento, cualquier interacción, es interpretada y analizada por miles, si no millones, de seguidores. Si Hande comenzó a sentir que Kerem no estaba siendo lo suficientemente cuidadoso con sus amistades, especialmente con aquellas que pudieran generar incomodidad en ella, es comprensible que haya decidido poner distancia. Otro ángulo a considerar es la posibilidad de que estos rumores sean simplemente eso, rumores. En el mundo del entretenimiento, es muy común que se inventen historias para generar interés y contenido. A veces la realidad es mucho más sencilla y menos dramática de lo que se presenta. Quizás la ruptura se debió a incompatibilidades normales entre dos personas que, aunque se amaban, se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro a largo plazo. O quizás hubo otros motivos que nunca salieron a la luz. Sin embargo, el hecho de que la figura de Afsanur Sancaktutan aparezca constantemente en estas especulaciones no puede ser ignorado. Si Hande realmente no quiere a Kerem, y si Afsanur es la supuesta razón, entonces la historia se vuelve mucho más interesante para el público. Es la clásica narrativa de la tercera persona, que interfiere en una relación, aunque en este caso, la tercera persona sea una colega de trabajo con quien se comparte un vínculo profesional. Lo que Afsanur Sancaktutan revela todo, es probablemente una exageración mediática. Lo más probable es que ella, como cualquier otra persona, tenga una perspectiva de los hechos, pero no necesariamente la verdad completa y absoluta. Es posible que ella haya dicho algo en una entrevista, o haya publicado algo en redes sociales, que los medios hayan interpretado como una confirmación de las tensiones. O quizás simplemente su nombre ha sido utilizado para darle más carnada a la historia. Imaginen que en una entrevista, le preguntan a Afsanur sobre su amistad con Kerem. Ella podría responder de manera muy genérica, diciendo algo como Kerem es un gran compañero de trabajo, nos llevamos muy bien. En el set. Esa respuesta, en manos de los tabloides,
puede convertirse en un titular explosivo que insinúa una relación más profunda, y por ende, un conflicto con Hande. Por otro lado, si Hande se sintió mal por algo que Kerem hizo o dijo en relación con Afsanur, es muy probable que no lo exprese públicamente. Las estrellas de este calibre suelen ser muy cuidadosas con sus palabras para evitar conflictos mayores o problemas legales. Así que si Hande está molesta o ya no quiere a Kerem, su silencio o su discreción podrían ser interpretados de diferentes maneras, pero rara vez como una confesión directa. La clave aquí es que la información que rodea este tema proviene de fuentes no oficiales, de especulaciones, y de interpretaciones de las acciones y palabras de los involucrados. No hay una declaración oficial de Hande Erçel diciendo, no quiero a Kerem Bürsin porque Afsanur Sancaktutan. Ni una confirmación por parte de Afsanur de que ella sea la causa principal. Sin embargo, si nos basamos en los rumores que circulan, la narrativa sería la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron una relación muy pública y querida. Durante la filmación de Immortals, Kerem desarrolló una amistad muy cercana con su coprotagonista, Afsanur Sancaktutan. Hande, al percibir esta cercanía, pudo haber desarrollado inseguridades, desconfianza, o sentirse pasada por alto. Esta incomodidad pudo haber sido un factor importante en la eventual ruptura de Hande y Kerem. Y aunque Afsanur no haya revelado todo directamente, su nombre se ha convertido en un elemento central en las teorías sobre por qué Hande supuestamente ya no tiene sentimientos positivos hacia Kerem. Es una historia que toca fibras sensibles, celos, inseguridades, la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y la forma en que la fama puede distorsionar la realidad. Al final, es probable que la verdad sea una combinación de factores, y que nunca conozcamos todos los detalles íntimos de su ruptura. Lo que sí sabemos es que el público sigue fascinado por sus vidas, y que cualquier indicio de conflicto o drama genera un gran interés. Así que, en resumen, la supuesta razón por la que Hande Erçel no quiere a Kerem Bürsin, según los rumores que involucran a Afsanur Sancaktutan, se centra en la cercanía que Kerem habría desarrollado con Afsanur durante la filmación de Immortals. Esta cercanía, supuestamente, habría generado malestar e inseguridad en Hande, contribuyendo a la ruptura y a su actual distanciamiento, o aparente aversión hacia Kerem. Afsanur, aunque no haya hecho declaraciones explícitas que confirmen esto, se ha convertido en un pilar de estas especulaciones. Ha sido un placer desgranar esta interesante historia con ustedes. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta supuesta animadversión. Como siempre, la verdad completa suele ser esquiva en el mundo de las celebridades, pero eso no nos impide analizar y debatir. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué papel creen que juega Afsanur Sancaktutan en todo esto? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande, Kerem y las historias del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.